Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a Imposibles Improbables. Bienvenidos al cuarto capítulo de Imposibles Improbables, un podcast de magia, ilusionismo y prestidigitación para personas normales. Si te gusta la magia pero no eres mago, si no eres mago pero te gustaría conocer los intríngulis del mundo de la magia, este es tu podcast. Mi nombre es Borja Meyer, soy mago, miope y el director, aún no sé cómo, de esta aventura audiofónica. Antes de entrar en materia, saludamos a los integrantes del equipo de Imposibles Improbables, de los creadores del mítico podcast Podcastizo, que desde aquí os recomiendo, el profesor Balnadú y Sara Black. Ellos ponen la infraestructura, la logística, la técnica y la voz profana o no maga de este programa. Hola, profesor Balnadú. Hola, ¿qué tal, Borjo? Estamos de nuevo dispuestos a hablar de magia en vez de Madrid esta vez. Hola, Sara Black. Hola a todos. También está con nosotros de cuerpo presente mi maravilloso amigo y prestidigitador absurdo Diego Muñoz. Él aportará la visión mágica del programa, será colaborador indispensable y llevará nuestro Twitter, @improbables, y nuestro Instagram, que ya lo tenemos disponible, @imposiblesimprobables. Hola, Diego. Hola, ¿qué tal? Y por último, aunque no menos importante, y sí presente esta vez, mi amigo y también mago Robert Sweet. Él se encargará de nuestra plataforma web, donde podéis consultar todos los programas, www.imposiblesimprobables.com, que os invito por supuesto a visitar. ¿Qué tal, Robert? Hola, Borjo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? De nuevo, gracias por escuchar y empezamos. Entramos en el cuerpo, en el núcleo del cuarto programa de Imposibles Improbables, y lo hacemos con un referente mágico en España, una leyenda viva y que lujo para mí, un maestro. Hola, Miguel Gómez, y bienvenido a Imposibles Improbables. Hola a todos y un gusto, un placer estar aquí con vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras aquí en nuestro estudio? Encantado de estar aquí, de contaros lo que os apetezca y de que sobre todo que la gente empiece a conocer mucho más este mundillo nuestro que a veces parece un poco secreto, pero yo creo que hay que popularizarlo para que la gente vaya a ver magia. Esa es la idea y por eso estás hoy con nosotros, Miguel, porque te hemos traído, como ya hemos adelantado un poco, por tu alta experiencia, por tus años de trabajo, por tus estudios, por tus conocimientos, y es que hoy hablaremos de teoría y filosofía de la magia. Pero antes de entrar en materia, como siempre en nuestros programas, la fotografía audiofónica de Diego Muñoz. Miguel Gómez de la Torre. Miguel Gómez. Su afición por la magia se despertó hacia los 8 años. Es a los 17 cuando ingresa en la Sociedad Española de Ilusionismo, donde se relaciona con algunos de los más prestigiosos magos de España, como son Ascanio, Juan Tamariz o Pepe Carroll. Ha participado en multitud de congresos mágicos nacionales e internacionales. Además, es invitado habitual para expertos de alto nivel en distintas partes del mundo, como son las Jornadas del Escorial, las 4 Fs de Búfalo, las reuniones cartomágicas de Nueva York o los encuentros de la Barranca. Ha intervenido en programas de magia en televisión, como son Magia Potagia en TV1, en Chan Tata Chan y en el último programa que todos recordamos más recientemente, Nada por aquí. Además, también ha participado en múltiples festivales de magia, como son Almusafes, Tolosa, etc. Y, a lo largo de toda su trayectoria ha obtenido premios y reconocimientos dentro del gremio que los voy a nombrar, pero estos son eternos, son muchísimos. Tercer Premio Nacional de Cartomagia en Logroño en el año 84. Premio Ascanio al Mejor Mago del Año en 2 ocasiones, 1987 y 1997. Tercer Premio Mundial de Cartomagia en La Haya en el 88. Primer premio en el Congreso Internacional de Estoril del año 1996. Y en 2016 se le concedió el gran honor de ponerle una placa, dedicarle una placa en la vía pública con su nombre en el Paseo Mágico de Tamarite de Litera. Luego, otros hitos importantes en su trayectoria ha sido intervenir en la primera Semana Mágica Española en el Magic Castle de Hollywood y fue designado quinto mago español de la historia después de Tamariz, Ascanio, Carroll y Fraxon, y a nivel mundial en la posición número 32. Además ha publicado un libro dentro del mundo de la magia titulado El placer de la magia. Es profesor de magia en la escuela de Ana Tamariz
profesor titular en el Real Centro Universitario Escorial María Cristina, con el programa universitario de ilusionismo Wenceslao Ciuró. Y actualmente, junto a Armando Gómez, dirige el Teatro Grada Mágica, donde yo os animo porque he estado viendo algunos de sus espectáculos, como son Antología de la Cartomagia Española, Buscando un Deseo, Cajón de Magia o 39 Butacas. Y bueno, este es Miguel Gómez. ¿Qué tal, Miguel? ¿Te ves identificado en estas palabras? Pues esto es lo que dice, que ya tengo muchos años. No, bueno, por un lado que empecé muy joven, no sé si era a los 8, a los 7, no recuerdo. Más o menos sobre esa edad, que empecé muy joven y siempre he estado muy involucrado en la magia, y al final, pues los años pues te van dando cierto reconocimiento, pero no hay mucho más. Bueno, aún así yo veía a Diego que tenía 4 páginas de currículum ahí, pero que ha tenido que Estaba sudando, ¿eh? Ha tenido que ir subrayando, ¿no? Para sacar un poco, porque claro, es evidente, ¿no, Miguel? Tantísimos años, como tú dices, dedicó a la magia, estudiando, y yo no sé si has tenido a lo mejor algún parón determinado, pero yo siempre te he visto estudiando, preparando cosas y sin parar en este mundo. Bueno, cada fase y cada época tiene su momento en cuanto a estar involucrado. Primero, cuando empiezas, pues te has muy metido en los temas de congresos, y por eso pues todos los premios y todas esas cosas pues es al principio, porque te hace muchísima ilusión preparar cosas para que lo vean los demás, ¿no? En este mundo de los magos, cuando ahora es un poquito más sencillo, ¿no? Con esto de internet, pero en mi época era muy difícil acceder a la información de los magos y a reunirte con magos. Entonces, cuando una vez que lo conseguías, era un no parar, ¿no? Entonces, bueno, pues en aquella época iba a los congresos, preparaba trucos para los magos, cosas para los magos, y al final, pues bueno, con todo este tiempo, pues han ido dando una serie de reconocimientos que están ahí, que están muy bien y muy divertidos, pero bueno, luego al final eso uno para porque ya busca otras cosas que me imagino que, bueno, que iremos hablando a lo largo de este podcast. Esa es la idea. Bueno, hoy, como comentábamos, vamos a hablar de un tema que a primera vista, cuando hayan leído el título del podcast, pensarán, hostia, esto es complejo, esto es espeso, que es teoría y filosofía de la magia. A mí me gustaría hablar de muchas cosas contigo. Creo que hablamos de tratar la figura de Arturo de Ascanio, que tú conociste muy bien, y también, hombre, también me gustaría pues hablar un poco de tu figura en la magia, pero hoy vamos a hablar efectivamente de eso, de teoría y filosofía de la magia, ¿no? Que puede parecer un tema espeso, un tema complicado, pero aunque parezca extraño, cuando hicimos esa selección de temas entre magos y no magos, la teoría y la filosofía ocupaban un papel importante en el listado, ¿no? Entonces podíamos entender que sí que tenía un interés para el público el hecho de tratar esa parte teórica de la magia, que luego lo comentaremos, pero que quizás no sea lo primero que se ve, pero que evidentemente está muy presente, ¿no? Por eso es la protagonista de este cuarto episodio. Claro, este programa, aunque lo escuchan magos, no está enfocado a los magos, sino nuestro oyente perfecto es aquel que le gusta la magia, pero que no es mago. Así que sobre esa base, si os parece bien, vamos a comenzar el programa de hoy. Miguel, tú y yo sabemos, los magos sabemos que la magia es profunda, que la magia es ancha, que es larga, y que en toda esa profundidad vive la teoría mágica, ¿no? Quizás dar definición a cosas es complejo, ¿no? Ya de por sí, pero ¿cómo podríamos definir la teoría mágica? Bueno, vamos a ver. La magia es un arte práctico, por tanto parece que va en contradicción con la teoría, ¿no? Teoría y práctica parece que son cosas complementarias, pero un poco contradictorias. Al final, más que teoría, cuando hablamos de teoría en magia nos referimos más bien a las reglas, a los fundamentos, a los principios que hacen que aquello que hacemos sea algo analizable, entendible y que sepamos qué estamos haciendo, ¿no? La teoría, yo creo que no conozco otras artes en profundidad, pero entiendo que en todas las artes está, en el cine, en el teatro, y quizá en la magia es donde da la sensación que está un poco más escasa, está un poco popularizada, está poco asimilada por los magos, y por tanto yo creo que es un aspecto que crea mucho interés, porque pareciera que la teoría de la magia es como que tienes los secretos mentales y teóricos de aquello que sucede, y no es así. Estamos hablando de reglas y principios a los que nos podemos apoyar para conseguir estructurar nuestra magia de alguna manera, ¿no? Yo siempre eso no garantiza nada, ¿no? Eso sí, lo que sí te da es una seguridad enorme, ¿no? Una seguridad
enorme. Bueno, luego más adelante hablaremos un poco de cómo afecta, ¿no? Pero digamos, vamos a imaginar por un casual que a mí me explican, estamos hablando de poesía y me dicen, mira, una de las teorías es que cómo se monta un soneto, ¿no? Pues esto se estructura así, se pone de esta manera y tal. Yo lo aprendo, me lo estudio, me lo empollo y me pongo a hacer un soneto y a lo mejor lo más que consigo son una serie de rimas con una determinada estructura que cumple las reglas, pero aquello no llega ni al espectador ni llega a nadie, ¿no? Por tanto, la teoría es una base, te permite dar pasos de forma uniforme y de forma segura, pero lógicamente no garantiza absolutamente nada, ¿no? Al final, como digo, la magia es un arte práctico y que tiene muchas más cosas, ¿no? Entonces, claro, lo has mencionado un poco, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué implicaciones puede tener la teoría en la práctica? O quizás dicho de otra manera, ¿cómo se puede ver el mago afectado por esa teoría mágica en su día a día o en la práctica en el escenario? Mira, vamos a ver, por ejemplo, durante muchísimos años la magia ha funcionado de forma un poco intuitiva, ¿no? Es decir, los magos hacían sus juegos, sus espectáculos, funcionaban y el resto de los magos que eran capaces de ver aquellos espectáculos podrían de alguna forma imitarlo y hacer sus propios números, ¿no? Pero siempre se trabajaba de forma intuitiva. Ha habido muchas cosas que a base de la repetición y del funcionamiento se han convertido en reglas generales que quizás nadie ha teorizado o que quizás pues, simplemente el hecho de la costumbre y del uso pues han funcionado. Eso ha pasado durante siglos, ¿no? Sin embargo, siempre por lo menos desde que yo empecé a leer magia, cuando yo empecé, los libros antiguos dejaban de forma muy vaga todos los principios sobre los que se basaba la magia, ¿no? Hablaban de la presentación, hablaban de las técnicas, pero luego tienes que salir al público un poco, digamos, desguarecido, ¿no? Es decir, no sabías muy bien a qué te enfrentabas, ¿no? La teoría te permite trabajar de forma ordenada, organizar las ideas y te permite además crear, ¿no? Que eso es muy importante, porque cuando no tienes teoría, y yo es una de las cosas que siempre digo cuando doy clases, no te sientes capaz de cambiar nada de lo que estás leyendo. Piensas que las cosas se tienen que hacer así porque si no, no funcionan. Y realmente lo haces y funciona, lo haces bien, pero no sabes por qué. Entonces no eres capaz de crear. Te quedas bloqueado y no eres capaz de salirte del patrón que ves o que lees. Y eso es un problema, ¿no? Porque adolece la parte de la creatividad enormemente, ¿no? Por tanto, la teoría es una base fundamental para cualquier arte, pero en concreto la magia es importantísimo, claro. Bueno, Miguel, no quiero dedicar el programa a Arturo porque como ya comentamos y de hecho en los últimos 3 programas aparecía el nombre de Arturo y el profesor Balnadú comentaba que, creo que lo comentábamos, no sé si era con Miguel Ajo, sí, me parece que con Miguel Ajo, ¿quién es ese Arturo Ascanio? Que todos los magos lo tenéis en la boca y siempre lo comentáis. Sí, es que llama bastante la atención porque, vamos, para el público profano la verdad es que es poco conocido y sin embargo el mundo de los magos lo tenéis siempre en la boca, o sea que tiene que ser un personaje interesante. Y de hecho tenéis un retrato en Grada Mágica. Sí, ahí fue donde lo conocimos. Tenemos de él y de Pepe también, sí. De Pepe Carro, es verdad. Cierto, bueno, pues mira, os voy a decir, la figura de Arturo Ascanio pues es una fortuna que hemos tenido los magos españoles, porque para que se den ciertos cambios, yo me imagino en cualquier disciplina artística, pero estamos hablando en este caso del arte, a veces es por grandes figuras artísticas que triunfan y a veces es por grandes pensadores, ¿no? Arturo Ascanio fue una persona muy analítica, era el abogado de profesión, con lo cual ya el hecho de trabajar esa carrera le permitía tener muy claro cómo se tienen que organizar las ideas. Además, él era especialmente cuidadoso. Él siempre me decía, cuando hablábamos, que él, cuando preparaba un tema para un examen, se iban casi hasta profesores, pero incluso alumnos a tomar apuntes a sus exposiciones, porque ya se había corrido la fama de que él estructuraba como nadie, ¿no? Con tanto tuvimos una fortuna. Luego tuvo la gran fortuna también, lo tuvimos todos, y a través de él, de que él fue un enamorado de la magia y además él fue capaz de ir a visitar a cualquier mago profesional que venía por Madrid. En aquella época no era fácil acceder. Había poquitas salas de fiestas y pocos sitios donde se podía ver magos. Y tuvo la fortuna de conocer al gran Fred Capps. Y en Fred Capps vio algo que no vio en el resto de los magos. Se dio cuenta que él hacía las cosas de una manera y el resto de los magos de otra. Y a partir de ahí empezó a analizar por qué las cosas que hacía este hombre daban sensación mágica contrario a lo que hacían otros magos. Y a partir de ahí fue capaz de analizar y dar sus conferencias y cambiaron el mundo de la magia, ¿no? Pero además tuvimos la fortuna de que esto se ha producido aquí en España. Sí, es que eso precisamente nos llama la atención bastante, es decir,
Nadie hasta este momento a nivel mundial había hecho una sistematización de este tipo, de teórica. Que yo conozca, no me conozco todo. No sé si en China lo habría, pero en la magia que nos llegó aquí, luego no. ¿Y esto está reconocido internacionalmente? ¿O? Bueno, vamos a ver. Este hombre, al no ser un mago, primero, al no haber hecho sus... Ten en cuenta que la traducción de los contenidos teóricos al inglés es compleja. Es compleja. Ya es difícil expresarlas en castellano, porque expresar determinados conceptos es muy complicado. Cuando nadie los ha abordado, es la primera persona que abordó ciertos conceptos. Pero tiene que estructurar todo un vocabulario. Todo. Él partió de la observación, era muy analítico, él descubrió cosas que se llevaban haciendo toda la vida, las dio nombre y las puso a disposición de todos. Y además las supo explicar no solamente desde el punto de vista de la definición, sino con ejemplos. Es una herencia impagable. Hoy en día todavía, o sea, hoy en día se está viendo que el nivel de magia española, muchas veces dice la gente, ¿qué nivel tiene la magia española? Yo creo, en mi modesta opinión, que gran parte de ese nivel obedece a que ha habido unos cimientos muy sólidos puestos por este hombre, que todos hemos mamado de él, hasta tal punto que ya hay gente en casi todo el mundo de habla hispana que cuando escribe, hace sus descripciones de los juegos, ya sin citar a Ascanio, está hablando con terminología ascaniana, de Sudamérica, de Argentina, y casi todos los españoles, por supuesto, y Europa, y gran parte de Europa. Por tanto, él ha creado una terminología, una forma de entender la magia, una forma de estructurarla, y como él dijo, esto no es más que la punta del iceberg, ¿no? Al final, ya lo hablaremos luego, queda mucho por hacer, pero esto nos permite el qué. Cuando estamos preparando nuestra magia, estamos estudiando nuestros juegos, tenemos una base sólida sobre la que trabajar. No dependemos de ver a otro para poder crear nuestra magia. Yo creo que eso funciona, me imagino que en las escuelas de cine y de teatro habrá cosas parecidas. Lo que pasa es que aquí nadie había abordado este asunto. Somos unos afortunados y evidentemente, vamos a ver, hay gente que teorizó, como ya decía antes, en Our Magic es un libro fantástico sobre arte, pero tú lo lees y ves que hay cosas muy definidas muy vagamente. Vernon fue un gran teórico, pero realmente no lo supo describir. Él lo contaba, mira, tenéis que hacer las cosas así, definiciones muy vagas, ¿no? Fue este hombre el que le dio nombres de forma que todos lo entendemos y una vez estudiado, pues somos capaces de, y asimilado, que es lo que más cuesta es asimilarlo, somos capaces de utilizarlo en nuestro día a día, ¿no? Y eso está muy bien. Hombre, es que merecería la pena, si no se le ha reconocido internacionalmente, a reivindicarlo. Yo creo que sí hay un reconocimiento. Vamos a ver, el mundo de la magia, decías antes, Arcadio no se le conoce. Hombre, vamos a ver. El mundo de la magia es un gran desconocido para el gran público, ¿no? Entre el mundo de los magos, gracias a los que hemos venido detrás y a lo que sigue viniendo, que siguen reconociendo la influencia de Ascanio, cada día más gente tiene curiosidad por conocer su figura. Pero es verdad, y es así, que cuando las cosas no son en inglés va más despacio. Esto es así. Y entonces, claro, las traducciones, de hecho, las primeras traducciones de su libro, su primer libro teórico, entre comillas, que era un libro que se llama Navajas y Daltonismo, del año 58, se hizo una primera traducción en inglés, fue tan mala, él quedó tan descontento con aquella traducción que no quiso que le tradujese en mano. Dijo, el que quiera que aprenda castellano. No, lo que no voy a hacer es que lo que quede de mí sea eso, que no es exactamente así. Por fortuna ahora, bueno, pues se ha hecho un esfuerzo de algunas editoriales y están por lo menos intentando que yo se traduzca de una forma más correcta y que se entiendan los conceptos, ¿no? Pero no es fácil. Yo creo que es conocido suficientemente entre el mundo de los magos y los reconocimientos en realidad, bueno, yo creo que con ser, yo le conocía muy bien, él con que se le cite y se le reconozca, le vale, allá donde esté, le vale, ¿no? Porque yo creo que era lo que él quería, ¿no? Y yo creo que él en ese aspecto yo creo que está absolutamente satisfecho, ¿no? Bueno, estamos hablando de Arturo, ¿no? Y de la importancia que tuvo a nivel de la magia, a nivel de con toda su teoría. Claro, me da la sensación un poco de lo que estás contando, de que el objetivo de Arturo era observaba, a través de esa observación sacaba, digamos, una especie de pautas que eran aplicables a la magia y que de alguna manera, sospecho que así se sigue haciendo en los libros de magia, ¿no? Esa teoría estaba como camuflada de alguna manera en las explicaciones de los diferentes trucos, pero fue Arturo el que preparó un libro o un cuadernillo o unas notas específicas exclusivamente sobre teoría, en la que se hablaba única y exclusivamente de teoría, haciendo referencia a ejemplos
pero no libros, un libro que recogiera algunos de ellos, ¿no? De hecho, creo recordar, no sé cómo estarían editados antes, pero creo que fue los últimos libros de páginas en los que sí que hay un volumen dedicado única y exclusivamente a teoría, ¿no? Bueno, él no es exactamente así. Vamos a ver, toda su legado de conferencias, él estaba en continua evolución. En lo que había eran notas de conferencia y transcripciones, digamos, de sus conferencias. Luego él hizo una recopilación de todo su material en 6 volúmenes. Había unos 2 primeros con toda su teoría y toda su vida, que es en el fondo su gran obra personal. Son 6 volúmenes, se llama La magia de Ascanio, y él hizo una edición, digamos, casera, vamos a decir así, pero para mí ahí está la obra de él. Y luego se ha hecho el gran esfuerzo por parte de Jesús Echeverri y la editorial Páginas de un poco recopilar todo lo que faltaba, juntar todo aquello que ellos han considerado más interesante de Arturo y ponerlo en esos libros, y por lo menos ahí tenemos también parte de ese material. Pero él ya hizo una recopilación de toda su obra en 6 volúmenes, más luego el Navajas y el Antónimo, que estaba escrito de antes, ¿no? Por tanto, estaba ahí, o sea, sí. Y esa obra, en mi opinión, es imprescindible. Es que a mí la verdad es que me siento cómodo con el tema, porque yo que vengo del mundo de las ciencias, en realidad encaja mucho con la forma de pensar del método científico, ¿no? Es decir, en el mundo de las ciencias, cuando se inaugura una ciencia, digamos, primero hay que establecer unas bases teóricas, una terminología que sea común para todos, en fin, va un poco por ahí. Me parece un tema interesantísimo. Claro, y además yo pienso, y eso no lo sé, pues no tengo información suficiente para ello, pero yo pienso que en las zonas o en los sitios donde primero se teorizase sobre determinado asunto, probablemente ese pueblo, esos ciudadanos, ese país, seguramente destacó enormemente, ¿no? Claro, obviamente. ¿Y por qué? Porque tienen esas bases sólidas. Luego eso se va extendiendo después, ¿no? Y yo creo que esa es la razón por la que aquí en España hay una gran base sólida sobre la que nos podemos apoyar, y por eso está triunfando, no solamente en Magia de Cerca, que él sobre todo lo enfocó en la Magia de Cerca, sino actualmente pues los grandes premios que está viendo son de mentalidad ascaniana, ellos mismos lo reconocen, son de mentalidad puramente estructura ascaniana, entre otros, ¿no? No solamente, pero en su concepción. Por tanto, estamos hablando de una base que sirve para toda la magia, no solo para la magia de cerca, que a veces erróneamente a Ascanio se le ha catalogado solamente un cartómago o una teoría solo aplicable a la cartomagia, y no es así, es una teoría general, que es lo bueno que tiene la teoría, claro, si no, no sirve. Sí, es lo que dices, vamos, por ejemplo, en el mundo de la microbiología, Pasteur es el que la inicia, y claro, Francia obviamente destaca mucho. Y también es verdad, y eso hay que tenerlo en cuenta, que la teoría es solo teoría, es decir, la teoría al final son bases en la que apoyarte, pero al final el arte es algo más. claro. Hombre, estamos hablando de teoría científica. Esa es una diferencia con las ciencias muy importante. Muy importante. Y eso a veces nos confunde. Hay magos que piensan que porque aplican correctamente una estructura ascaniana ya están haciendo buena magia. Y no es cierto. Y se equivocan. Está bien que lo estudien, que lo sepan, pero no es así. O sea, no te garantiza. Eso es otra cosa. Lo que pasa es que yo siempre pienso que para poderte saltar las normas hay que conocerlas muy bien. Eso está claro. Para mí es una base fundamental. O sea, uno no se puede saltar las normas simplemente porque dice, esto como es arte me las salto. No. Tú te las tendrás que saltar de forma consciente. Si no, no sabes ni siquiera si te las estás saltando. Por lo tanto, la teoría hay que conocerla, asimilarla y luego decidir si te la saltas a la torera o no para expresar lo que sea, ¿no? Por eso en arte hay una gran diferencia en ese aspecto con respecto a la ciencia. Sí, hombre, la ciencia quizás se podría hacer el símil de sacar los datos, eso, tienes que seguir una serie de técnicas, pero luego la interpretación de esos datos es donde ahí puede haber más, donde está, digamos, el genio de cada uno. Yo creo que se entiende mejor quizá con la música, ¿no? La música uno puede aprenderse la técnica de tocar el violín perfectamente y producir, vale, un sonido correcto, pero nada artístico, nada, no transmitir nada. Eso está claro. Diego Muñoz. Sí, bueno, yo traigo una pregunta un poco marronera. Porque, bueno, en magia se habla mucho de concepciones mágicas, ¿no? Está la concepción ascaniana, pero luego también dentro de la magia tenemos algo de filosofía, ¿no? Que puedo decir que, si no me equivoco, Luis García, junto con Tamariz y Gabriel Moreno, sentaron un poco las bases. A lo mejor me equivoco, corrígeme. La pregunta que te quiero hacer es, ¿qué pequeña diferencia para la gente que nos esté escuchando hay entre concepción y filosofía? Quizá una es más teórica, la otra... Bueno, vamos a ver, estos son como las distintas corrientes artísticas, ¿no? Yo tengo mi opinión, es difícil de limitar, ¿no?
bueno, cada una, por intentar ver que el público profano lo entienda, ¿no? Cada una tiene su base en lo que de alguna manera quieran expresar, ¿no? Digamos que la concepción ascaniana, básicamente, se habla de concepción ascaniana no desde un punto de vista artístico, sino, y que se me entienda bien, sino desde un punto de vista, digamos, de estructurar lo que estás haciendo, de darle un sentido a lo que estás haciendo, ¿no? En ese sentido, tanto la teoría tamariciana como lo que puede hacer Luis García es exactamente así. Otra cosa es lo que a partir de la magia quieran expresar. Que ahí Ascanio no entra inicialmente. Ahí una de las cosas que él dejó abiertas y dijo qué pena que no tengo conocimientos, ya muy mayor además, conocimientos suficientes para abrir, porque para mí una de las conferencias más fantásticas suyas es sobre la presentación, curiosamente, ¿no? Es una delicia de conferencia, que por fortuna están por ahí grabadas. Y él empieza a esbozar los primeros principios de presentación que no existían en magia, que es la presentación en magia, y deja la puerta abierta a alguien que tome el relevo y diga, pues, y no lo hay porque es muy difícil, hay que tener su cabeza, ¿no? Entonces, las distintas filosofías son formas de ver y de entender la magia. Pero eso es parte de la expresión artística más que parte de la concepción interna, ¿no? Entonces, la filosofía mágica yo lo entiendo más en ese sentido. La magia es solo un entretenimiento, la magia tiene que trascender más allá. Bueno, ahí empezamos ya con lo que es yo creo que música es lo mismo, ¿no? Es usar una palabra para muchas cosas, ¿no? O para todos los niveles artísticos se usa la misma palabra, ¿no? Esta persona hace música. ¿Qué es música? Tocar el afilador o una orquesta, ¿es todo música? Magia es un poco igual, ¿no? ¿Qué es magia, no? Bueno, en mi caso particular, yo siempre quiero pensar, y además en mi caso particular es así, es una forma de expresarme. Es una forma para expresarme lo mágico que tiene la vida, ¿no? Yo siempre he buscado lo mágico, siempre he entrado desde pequeño, me han gustado las cosas mágicas, ¿no? Y siempre he visto la magia, ¿no? Cuando uno ve la magia, desde muy pequeño, incluso de mayor, me gusta ver lo que de mágico tienen las cosas, ¿no? Y esto es una palabra así un poco vaga, pero es verdad, ¿no? Hay cosas fascinantes, hay cosas que te gustaría que fuesen de una manera y hay cosas que las sientes de una determinada manera, ¿no? Y eso a mí me parece algo mágico, ¿no? Claro, eso es algo muy interno, ¿no? Y el ilusionismo te permite poder compartirlo con los demás a través de un trabajo enorme para poderle contar a la gente aquello que tú estás sintiendo como magia, porque la magia existe, obviamente, ¿no? Cuando la gente me pregunta, oye, Miguel, la magia existe, ¿no? Esto estamos hablando de filosofía, ¿no? Yo tengo más duda de que exista el resto de las cosas, ¿no? La magia ninguna. Y de alguna manera, a través del ilusionismo, aquello que yo veo mágico en la vida lo puedo contar. Es verdad que no todas las cosas que yo veo mágicas le van a interesar al público, pues ya no las cuento, esas las disfruto para mí solo. Otras muchas creo que sí le puede interesar al público, son las que trato de meter en mis espectáculos, ¿no? Y esa es mi forma de ver la magia, sin entrar más allá. Evidentemente, eso puede hacerse a través de una cosa muy divertida, muy cómica, muy trascendente, filosofante, muy dramática. Bueno, eso ya son los estilos de cada uno. Y luego también está otro matiz importante, y es, digamos, eso que quieres expresar y que quieres meter en público, al final tienes que darle un sentido, una medida y un sitio donde puedas hacerlo. Que eso es importantísimo. Para mí va todo unido, ¿eh? Yo, para todo este tema que estoy hablando, tengo una teoría mía que yo me ayudo de ella, se llama Acciones de Magia Real, que me permiten componer todo esto, que a ver si un día tengo tiempo y lo puedo escribir y que para que le sirva a la gente, ¿no? Pero yo lo uso para mí. Digamos que yo podría hacer magia yendo casa por casa. Voy a tu casa, mira. Fíjate, te gusta, qué bonito. Mira, esto es una cosa mágica que te quiero mostrar. Pero al final está bien que exista un espacio escénico como es el teatro para poder contar estas cosas. Entonces, eso nos obliga a aprendernos las reglas del teatro. Claro, porque las reglas de la magia son propias de la magia, pero ahora el espacio escénico donde tú desarrollas esa magia te obliga a aprender las reglas de ese espacio escénico. Por narices, porque si no, no lo vas a saber utilizar, vas a ser un patán. Por tanto, te obliga también a componer las cosas con las reglas y introducir la magia dentro de ese espacio escénico. Al final, todo va unido. Al final, la filosofía es tu forma de expresar y donde lo expresas de ahí surge el proyecto de Grada Mágica, por ejemplo, que al final lo que hacemos con esto, ¿qué es? Intentar que para que el público se acerque a la magia, crear, que es una idea que yo tuve hace tiempo y además me iluminó cuando vi a Ricky Jay, crear medidas que no existían antes en magia,
medidas mágicas que son de 70, 80, 90 minutos, un poco porque es lo que ya comercialmente ha establecido el teatro y el cine. Y de alguna forma es una manera de poderlo vender, y así se pueden crear otras, pero esa es una muy sencilla que ya existe. El público está acostumbrado de poder vender un espacio mágico y un espectáculo mágico con esa medida. Ahora hay que pensar estructuras de 1 hora y pico de magia, que eso es lo difícil, ¿no? Bueno, Miguel, aunque hablamos de teoría, también hablamos de personas y hoy, evidentemente, hablamos contigo. Y sí que es cierto esto que comentabas de la magia, ¿no? De la sensación mágica. Claro, no quiero revelar porque yo quiero que te vayan a ver hacer magia, pero yo recuerdo uno de los momentos más mágicos y me gusta verte hacerlo. No recuerdo exactamente cuál es el tema exacto, pero es una regla que tú hablas de que los magos tienen un máximo de, creo recordar que son 3 monedas, y tú cuentas un poco la maldición del 3. Sí. La maldición del 3, y para mí eso es de lo más mágico. Tú a lo mejor tendrás otros juegos que te gusten más, pero a mí me parece absolutamente mágico, y cuando te veo hacerlo tengo la sensación de que es magia de verdad y que tú lo sientes como magia de verdad, ¿no? Claro, bueno, así es decir, lo he dicho antes, yo tengo que tener la vivencia mágica, si no soy capaz de luego contársela al público, ¿no? Yo creo que eso es una de las mayores dolencias que yo veo en general. Muchos magos no tienen ese placer por la magia, tienen más placer por los secretos, ¿no? Y es una pena, porque yo creo que esa sensación es muy bonita y hay que tratar de cultivarla, aunque cuesta cuando estás metido dentro del mundo de la magia, pues lógicamente compartes ese mundo, hay una parte del mundo mágico que son los secretos, pero es una parte. Yo creo que a veces hay una desmedida atención a esa parte y un olvido absoluto hacia la otra, la parte mágica, ¿no? Yo siempre pienso en las estructuras, no solamente a través de los distintos juegos que se le da un nombre y se le da una presentación, al final lo que trato es de meterlo dentro de una estructura, como he dicho antes, que completen un acto mágico para el espectador. El espectador se tiene que llevar no 10 sensaciones, sino una sensación, ¿no? Yo creo que siempre he dicho que la magia no es una suma de juegos, sino es una unidad, ¿no? Y eso es complicado, porque normalmente los magos no piensan así, ¿no? Suelen pensar, como mucho, se concentran en una estructura clásica basada en otros espectáculos, un tipo de comienzo, una forma en medio, una cosa grande al final, y eso es una estructura que funciona, está muy bien, pero es muy excesivamente monótona, ¿no? Excesivamente plana. Al final es como si todas las películas tuviesen la misma estructura, ¿no? Bueno, la mayoría de los magos utilizan esa y funciona porque es buena, pero yo creo que es excesivamente repetitiva. Entonces yo creo que es bonito poder contar las cosas de otras maneras y darle una sensación mágica con una unidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy muy contento, estoy estrenado un espectáculo nuevo que se llama Buscando un deseo, que al final es en ese espectáculo está esa rutina que dices, ¿no? Enfocada de una determinada manera, me encajaba muy bien ahí, porque al final lo que se trata en ese espectáculo, bueno, no voy a desvelar nada, pero bueno, de alguna forma hablo de los deseos y de lo mágico que hay en ellos, ¿no? Y esto es una cosa que de alguna forma todo el mundo siente, ¿no? Por tanto, la magia la buscan todas las personas, no solamente los magos. Otra cosa es que las personas no saben muy bien qué hacer con ella, ¿no? Pero los magos tenemos un poco la obligación de reconducir ahí al espectador y que esa sensación mágica la disfruten, no sea solamente un quebradero de cabeza o una cosa puntual, sino que, bueno, sean capaces de salir un día y decir, oye, pues hoy en vez de beberme 3 cubatas me voy a ver un poquito de magia y a darme esa alegría al cuerpo, ¿no? Eso es un poco el objetivo, ¿no? De que al final el público disfrute con la magia y la sienta y le parezca algo maravilloso. Pues yo además recomiendo no solamente ese espectáculo, que es el último tuyo, para mí, claro, a mí es que me gustó mucho Antología de la Cartomagia Española, a mí me parece yo lo mejor que he visto magia de cerca, pero que se me han puesto los pelos de punta viendo el espectáculo, lo he visto varias veces. Sí. Claro, ese es como tu primer espectáculo en ese sentido, ese fue otra que cumple todo esto, ¿no? De lo que hablamos. Vamos a ver, cada espectáculo obedece a una necesidad, ¿no? Es decir, yo lo veo así, ¿no? Tú al final quieres expresar algo,
las cosas no salen, ¿no? Dices, pues voy a montar un espectáculo. Bueno, pues sí, pero al final hay que tener unas inquietudes. Hay algo que está ahí. En aquel momento fue precisamente una especie de rebeldía. Decir, pero ¿cómo puede ser que aquí en Madrid, aquí en España, estén los mejores cartómagos del mundo y la gente no lo sepa? O sea, a mí eso me rompía la cabeza, ¿no? ¿Cómo puede ser esto, no? Esto no puede ser. La gente lo tiene que saber. Yo esto lo tengo que contar con magia, ¿no? Y entonces, ese espectáculo, además, afortunadamente coincide con mi vida, ¿no? Mi vida real. Por tanto, lo puedo contar muy en primera persona y de alguna forma es autobiográfico, desde el punto de vista de la magia, pero por otro lado es una forma de contar la belleza de la cartomagia, ¿no? De la magia en general, pero en este caso a través de la cartomagia. Y cuando la gente sale de ese espectáculo, sobre todo al público profano, al mago también le gusta, claro, pero que le cambia la opinión sobre la cartomagia, sobre todo, ¿no? Porque mucha gente la cartomagia la tiene como algo que cualquiera puede hacer, pero no algo tan bello y tan bonito, ¿no? Y ese espectáculo, ya llevo más años con él, está más redondo, y cumplió una labor y yo lo sigo contando porque yo me sigo emocionando cada vez que lo hago, claro. Yo me emociono, no puede ser de otra manera. Bueno, dejaremos de todas formas información para que puedan ir a ver el espectáculo en Grada Mágica. Y bueno, Miguel, siguiendo, casi terminando ya la parte de teoría, ¿cómo te encontraste tú con la teoría en tu vida mágica? Porque imagino que habría un punto en el que tú no tenías ni idea de todo este tema de la teoría, claro. Que a lo mejor la intuías, pero no de una manera, a lo mejor de manera intuitiva, ¿no? Pero ya está. Pero ¿cuál fue? ¿Te recuerdas el momento? ¿Fue cuando conociste a Arturo? Sí, más o menos, sí. Tiene que ver con Arturo, lógicamente. Pues muy sencillo. Claro, yo no era consciente, yo era aficionado a la magia. Y para mí la magia era pues una cosa muy divertida. Yo siempre he tenido una sensación de que la magia era algo que estaba en mi vida, ¿no? Pero al final te das cuenta que lo más parecido a eso es pues aprender juegos, ¿no? Entonces yo veía la televisión, veía juegos de magia en televisión. Y compré mis primeros libros, ¿no? Allá con 14 o 15 años. Era muy difícil de conseguir libros y conseguí en librerías del centro de Madrid. Conseguí algún libro, que siempre estaban los libros, fíjate, en el apartado de juegos. Nunca estuvieron en el apartado de arte. Siempre en el apartado estaban juegos y pasatiempos. Eso era la magia para los libreros. Juegos y pasatiempos. Bueno, ahí estaban los libros. Y encontré La prestidigitación al alcance de todos. Fue mi primer libro. Luego otros libros de la editorial de Marré. Y yo recuerdo los juegos de mano de bolsillo de Ciuro, y yo recuerdo los libros de Ciuro que son maravillosos, recomendadísimos para todo el mundo, que tienen unas presentaciones fantásticas, tenían unas descripciones digamos de lo que el público veía muy bonitas, y que es un poco de lo que adolecen muchas descripciones ahora. Pero yo hacía los juegos un poco tirándome sin red. O sea, decía, tú aquí haces esto y venga, y hazlo disimuladamente, ¿no? Y esto hazlo en el momento oportuno. Y tú salías allí y decías, pero no sabías qué iba a pasar. O sea, no había una base. Y un buen día, entonces a base de repetirlo mucho, al final hacía los juegos que eran de menos riesgo. Y un buen día compro el libro que se llama Monedas, Monedas y Monedas de Juan Tamariz, editado por Marré. Y leo el prólogo. Y el prólogo el prólogo del libro lo escribe un tal Arturo Dascanio, que yo no tenía ni idea de quién era. Yo solamente conocía a Tamariz de verle en la tele y ya está, no conocía más magos. Y Ciuro porque compré sus libros. Y entonces, al leer ese prólogo, la forma de comentar los juegos, la descripción de por qué tenía que hacer un prólogo, la descripción del propio autor, te das cuenta que este hombre habla con otro lenguaje, habla de forma diferente. Luego ya a lo largo del libro, el propio Juan Tamariz, alumno, o digamos, que tenía como maestro Arturo Dascanio, ya empieza a meter muchos detalles, incluso notas en pie de página, hablando de Dascanio, de cómo se debía hacer este movimiento de esta manera en vez de otra manera. Cosa que yo hasta ahora jamás había visto en la descripción de ningún juego. A partir de ahí, conozco a la persona, enseguida entro en contacto con Mago, conozco a Arturo Dascanio, y nos vemos casi todas las semanas. Yo desde el principio le caí muy bien, él vio en mí mucho interés y la verdad que se abrió mucho conmigo siempre hasta que falleció. Y he visto todas sus conferencias, las he leído, releído todos sus textos, y en mi opinión fue para mí un cambio absoluto. Y para mí ese fue el momento en el que me encontré, la lectura de ese libro, en el que vi precisamente una vía de escape al problema que yo tenía, es que me lanzaba a hacer los juegos sin saber qué iba a pasar. Yo hacía magia porque yo tampoco tenía ni siquiera la referencia de ver a otros magos.
Porque ahora la gente se tira también, pero dice, bueno, lo hago como y seguro que también gusta. Pero en aquella época ni siquiera yo tenía esa referencia. No había vídeos. Tú leías aquello, imaginabas, te ponía un poco sobre aviso sobre lo que tenías que tener cuidado, daban unos consejos, la teoría entonces era consejos prácticos, ¿no? Y una serie de pequeños consejillos, pero todos muy difusos, muy interesantes, ¿no? Pero muy poco educativos en cuanto a que no te enterabas de ellos, ¿no? Muy poco didácticos, no lo comprendías bien, ¿no? Ese fue, yo creo, el momento en el que yo dije, este hombre es el que me abre el camino, y a partir de entonces, bueno, pues un cambio absoluto, ¿no? Mi magia. Robert Sweet, una pregunta para Miguel, que te he visto ahí preparado con algo para Miguel. Sí, bueno, yo estoy interesado con todo esto de la teoría, me parece bastante interesante, pero me surge una pequeña duda, que es hasta qué punto, Miguel, es imprescindible la teoría. Es decir, si ensayo, por ejemplo, tengo 2 horas para ensayar al día, ¿cuánto debería dedicar a la teoría? Y por otra parte, ¿dónde estudio esa teoría? ¿Me busco un profesor como tú, bien conocedor de la materia, o quizá puedo buscarlo, como hablabas, en alguno de los libros más conocidos? Bien, vamos a ver, la teoría hay que estudiarla. Claro, cada uno se reparte el tiempo que tiene para ensayar y para estudiar magia. Digamos que la teoría es algo que no está dentro de cada juego, la teoría es algo general. Por lo tanto, la teoría hay que estudiarla en el momento que se pueda, en el momento que se pueda, y uno le puede dedicar. Eso en cuanto a... O sea, que hay que estudiarla. ¿Por qué yo pienso que eso es bueno estudiar la teoría? Precisamente por una de las cosas que he dicho antes. La teoría te permite entender lo que estás haciendo, apoyarte en base sólida que funciona, que a la gente le ha funcionado, y a partir de ahí te permite crear. Sabes qué cosas te puedes saltar, sabes que si te saltas esto, corres un riesgo, igual aciertas que es bueno, pero tú eres consciente de que puedes correr un riesgo. Y si no, que es lo que pasa siempre, la gente hace las cosas tal cual las lee, las ve o las copia. Y ese es el gran problema, que no te permite crear, no te permite entender lo que estás haciendo. Y la magia es un arte consciente, tienes que saber. Tú no puedes salir y decir, bueno, hoy me sale así y mañana me sale asado porque está hoy gracioso. Bueno, eso yo creo que pasa en todo, en la magia, en el humor y todo. Pero en el caso concreto de la magia es muy importante, porque hay una parte de la magia que tiene que transmitir sensación mágica, ¿no? Y entonces ahí nos estamos jugando mucho los magos, ¿no? Fíjate, ten en cuenta una cosa. Para mí, si quieres empezar a estudiar magia, yo siempre digo lo mismo. Cuando uno estudia cualquier cosa hay que irse a lo básico. Para mí, primero es, y la base fundamental, leerte el artículo de Concepción de la atmósfera mágica de Arturo Ascanio. Fue el primero que escribió. Y ahí comprendes exactamente, ese es el punto de partida, ¿no? Para mí es el punto de partida. Es el artículo que es el punto de partida sobre qué significa, por qué es importante la magia, cuáles son los principios básicos, mínimos básicos, para hacer buena magia. Lo mínimo básico. Luego eso todo lo evolucionó posteriormente Arturo Ascanio. Entonces, ese artículo es muy bueno para entender que la magia es algo bello, bonito, que se rompe con una excesiva facilidad. La sensación mágica, ese es el gran problema de la magia. Yo me imagino que en un humorista, si uno de los sketches es un poquito menos gracioso, pues igual se recupera con el siguiente. La magia no. En la magia, en el momento que se rompe la atmósfera mágica, se ha roto la magia. Ya no se recupera. Ya esa hora de actuación será otra cosa divertida, graciosa. Imposible este truco, no pillaos así, pero la magia, la sensación mágica, la sensación de que estamos en un mundo diferente, se pierde. Por tanto, la magia nos estamos jugando mucho cuando lo hacemos. Por eso es tan difícil la magia, ¿no? Y por eso los principios te permiten ver por dónde vas, ver que no te equivocas y, si te equivocas, analizar por qué. Y además hay una cosa muy buena también, y nos permite comunicarnos entre nosotros. Porque yo te puedo decir por qué creo que algo está mal, y gracias a la teoría tú me lo puedes entender. Si no, te voy a decir, aquí esto no gusta al público. Y tú dices, ya, ¿pero cómo que no gusta? No, es que he notado que no gusta. ¿Pero por qué? Porque la gente, he visto yo la cara, claro, eso no te explica nada. Te falta la explicación. Eso es. Por eso es importante. O sea, no significa que... Y lo he dicho al principio para que nadie me malinterprete. Hacer las cosas ortodoxamente con la teoría no te garantiza nada. Igual haces una magia fatal. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es que hay gente que piensa, no, que esto es bueno porque está estructurado perfectamente según dice Ascanio. Mentira, eso no es así. Bueno, el propio Ascanio lo dice, no que lo diga yo. Bueno, vemos al fin y al cabo que la teoría, al fin y al cabo, genera certidumbre y es liberadora, ¿no? Para poder entender la magia y para poder comenzar a trabajar desde ahí, ¿no? Y al fin y al cabo, la teoría sería como
el principio como la base y luego de ahí, hilando con la segunda parte de lo que veníamos hablando, ¿no? Que adelantó un poco Diego, luego ya veremos qué es lo que comunicamos, ¿no? Y de qué manera queremos transmitir al público, qué vamos a contar, pero primero lo vamos a hacer desde una base que entendamos y que podamos racionalizar de alguna manera, ¿no? Estableciendo unos principios. Hoy también hablamos de filosofía, ¿no? Que bueno, son temas complejos, pero bueno, me he ido a la RAE directamente. Y la RAE dice que la filosofía es lo siguiente, dice que son un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Bueno, hoy nos vamos a centrarnos en reflexionar brevemente, ¿no? Sobre la esencia, sobre las propiedades, sobre las causas y bueno, ligeramente sobre los efectos de la magia, que al fin y al cabo es por y para el hombre, o sea que nos cuadra un poco dentro de la definición, ¿no? Y además ocurre en nuestro universo, aunque bueno, luego ya definiríamos si manteniendo esa atmósfera mágica de la que hablaba Arturo, vivimos en este universo compartido o es en otro universo aparte, ¿no? Por tanto, yo creo que podemos cumplir esa definición, ¿no? Pero bueno, para que esto no sea una locura, te planteo dos cuestiones, Miguel, que yo creo que son interesantes para el público no mago, y en primer lugar es, ¿qué trasciende la magia? Es decir, como hablamos antes, ¿no? Mero entretenimiento y mero entre comillas, ojo, que está fenomenal si entretiene al público. Bueno, si no entretiene me preocuparía, ¿no? Si el público dice, vaya, qué aburrimiento esto, ¿no? O como un canal también para tocar ciertos puntos en la mente o en el corazón del espectador, ¿no? Quizás hablando un poco ya de magia como metáfora de algo, ¿no? Yo sé que esto es muy personal, ¿no? Porque depende un poco de la concepción que tenga cada uno, ¿no? Pero ¿cómo entiendes tú esta situación de la magia, ¿no? Bueno, yo lo he dicho antes, para mí la magia es una forma de expresar algo que tú quieres contar. Claro, en mi caso, yo he dicho, yo siempre he buscado lo mágico en las cosas, ¿no? Cuando uno es pequeño y de repente está durmiendo y ve pasar un camello por la ventana, ahí hay algo mágico, ¿no? Pero cuando también lo buscas de mayor, es fantástico, ¿no? La sensación mágica es algo que te puede gustar o no gustar, pero que yo lo vivo. Yo lo vivo como algo importante y, por lo tanto, lo tengo para mí. Claro, es lo que decía antes, ¿no? Eso no tiene por qué gustarle a los demás, ¿no? No tiene por qué gustarle a los demás, pero y uno puede ser absolutamente, entre comillas, entiéndaseme, egoísta, en el sentido de decir, yo además no lo quiero compartir con los demás, yo estoy en mi casa, me siento con mis ideas y pienso en las cosas mágicas que hay, ¿no? Pero en mi caso concreto no, yo tengo necesidad de contarlo. A mí me gusta compartir esa sensación mágica. Y el ilusionismo es es un arte fantástico para ello, es nuestro arte para ello, ¿no? Por tanto, lo que yo trato de contar ahí es, por un lado, como se suele decir, es verdad, ¿no? Y no por simplemente mi visión de la vida, ¿no? O sea, y creo, y mi posición ante la vida, porque al final yo creo que es una forma de expresar las cosas, como cualquier tipo de expresión artística. ¿Qué tienes que mover? Lo que tú quieras mover. El primero, yo creo que no he tenido la suerte de hablar con muchísimos artistas de otras facetas, ¿no? Algún músico sí. Al final, no es tanto que tú quieras mover el corazón de las personas como que tú realmente tengas esa necesidad, ¿no? Es decir, al final hay una cosa muy interior, muy tuya, que tienes que autoanalizar y ver si realmente en ti hay una necesidad de contar esas cosas. La creencia en la magia, yo la creo como algo, insisto, que está con nosotros continuamente. Y como está con nosotros, para mí existe. Y el arte de la magia permite expresarlo. Y por eso yo creo que lo auténtico es tener claro que lo que tú quieres expresar es cosas que a ti te conmueven por dentro, ¿no? ¿Qué tienes luego? ¿Que tú vas a mover el corazón de las personas? Bueno, eso va a depender mucho de cómo seas, ¿no? Tú puedes mover el corazón de las personas contando un viaje, escribiendo un poema o simplemente estando con ellos y contándoles el problema que has tenido. Bueno, en general el arte pretende conmover, ¿no? Pero yo creo que hay algo anterior, que es que tú tengas esa necesidad de contar las cosas de forma mágica, ¿no? En este mundo mágico. Y eso es difícil, ¿no? De saber por qué, ¿no? Yo lo tengo. Yo no voy a... O sea, yo tengo esa necesidad. Y por eso yo, por ejemplo, por fortuna hay mucha magia. Yo siempre digo a la gente, y para mí es lo más difícil, ¿no? Lo que más me cuesta
no es hacer juegos nuevos, no es hacer rutina nueva, porque rutina nueva, por fortuna, hay miles en los libros, miles. Lo que más me cuesta es encontrar en esas rutinas lo que yo quiero contar mágicamente. Eso es lo que más me cuesta. Porque no es fácil, ¿no? No es fácil. Hay cosas que tú las dices, no se trata de que el agua desaparezca, es que cuando ha desaparecido el agua, es que ha habido una sensación mágica que a ver si soy capaz de reproducírsela a este espectador y entonces la compartimos entre los dos, ¿no? Y ahí se crea el acto mágico, ¿no? En ese momento. Bueno, esa es mi forma de ver la magia. Sin más. Evidentemente, importantísimo, trabajar, estudiar y currarse las técnicas. Las técnicas son una herramienta de expresión. Eso tiene que estar absolutamente interiorizado para que tú seas capaz de utilizarlas de forma inconsciente. Esa es la parte más difícil. Tanto la teoría como la práctica. Hay que ensayar todo. Yo ensayo todos los días un montón de horas en el poco tiempo que tengo. Yo muchas veces, y es más, es en el propio ensayo donde se crea esta sensación mágica. Es en el ensayo. Lógicamente, pues si yo en el ensayo ya veo que no creo la sensación mágica, ¿para qué voy a salir al público, no? Al final, a mí no me gusta ir al público y plantearles un puzzle, ¿no? Decirle, mira cómo he hecho esto y no tienes ni idea. Eso a mí no me produce satisfacción en general, ¿no? Pero sí hay que trabajarlo mucho y hay que expresar lo que a ti te apetece. Yo respeto lo que quieran expresar otros. Ojo, el hecho de que sea divertido no es nada peyorativo. Si es que tú puedes expresarlo de forma... Eso ya depende de tu carácter y de tu forma de expresión. Hay cómicos excelentes, artistas en todas, no solamente en la magia, en otras ramas, ¿no? Hay poesía cómica, no sé cómo decirte, y puede ser hecha de una forma artística. Puedes expresar una inquietud en un momento determinado, un momento histórico, una rebeldía que tú tengas, o simplemente belleza, que es lo más bonito, ¿no? Expresar belleza con el arte, en este caso la magia. Y luego hay otra cosa. Digo la palabra arte con la boca pequeña en el sentido de que yo no pretendo, yo quiero pensar que es así. La palabra arte la valorará el público y la historia, ¿no? Yo pretender obligar a la gente a que diga que lo que yo hago es arte no es mi intención, en absoluto. Mi intención es intentar hacerlo de una forma bella y que tenga relación con el arte y que el público luego valore o diga, ¿no? Yo no voy a ser que diga, es que esto es arte. Bueno, eso me lo tendrá que decir él, no sé yo. El que pinta un cuadro no me va a decir a mí. Tendré que ser yo, si me conmuevo, entender si es arte o no, ¿no? Así lo interpreto. Estaba escuchándote, Miguel, anonadado porque... Nos hemos quedado sin palabras. Bueno, pero es que no sé si te ha contestado o no. Pues no, perfectamente, porque es que además casi iba a concluir un poco diciendo que primero vamos a preocuparnos de la teoría, de la técnica, y cuando tengamos eso tan interiorizado que ya no pensamos en eso, ya podemos salir a un escenario y hacer la magia y contar lo que sea. Y al fin y al cabo, que yo te he hecho la pregunta, ¿no?, de todo este tema filosófico, pero es una cosa muy personal, ¿no? Y que depende de cada uno y que la magia está abierta y dentro de ella caben muchas cosas, ¿no? Pero son cosas paralelas, mira. Uno puede tener inquietud por la magia, pero todavía no tener los conocimientos técnicos suficientes para expresarla y no pasa nada. La magia se busca. A mí me encanta, por ejemplo, cada vez que voy a una ciudad, ver los rincones mágicos de las ciudades. Sobre todo están normalmente en todas las horas. Tú vas a cualquier pueblo, te enseñan cualquier obra de arte, cualquier monumento, y en cada sitio hay una historia mágica. En cada sitio hay una historia mágica. Por tanto, ¿cómo no va a existir la magia si está en todos los sitios? De eso hablo en mi espectáculo, Buscando un deseo, ¿no? Cuando la gente digo, ¿por qué? ¿Cómo la gente duda de la magia si está continuamente buscándola, ¿no? Y estamos continuamente buscándola. A veces la tomamos como un juego y hay gente que la toma con un deseo enorme, ¿no? De que sea verdad que existe la magia, ¿no? Y muchas veces hay una decepción porque no se cumple, pero la busca. Y en su más íntimo momento cierra los ojos como diciendo, que pase. ¿Y qué buscas ahí? ¿Que el azar venga o buscas lo mágico? Y normalmente, desgraciadamente, no lo encuentras, ¿no? Bueno, los magos estamos para que la gente lo encuentre, ¿no? Ese es el momento en el que la gente tiene que disfrutar, ¿no?, de la magia. Yo creo que mejor definido imposible. Me levanta la mano Robert Sweet porque quiere hacer una pregunta a colación de lo que dice Miguel. Exacto, eso iba a decir. Miguel, yo una de las primeras preguntas que me planteaba cuando empecé en eso de la magia es ¿por qué tiene que ir a ver un profano, una persona no maga? ¿Por qué tendría que ir a ver un espectáculo, un show de magia?
Me choca, me parece un poco curioso que la gente se gaste 200 o 300 euros incluso en ir a ver a los Rolling, en ir a ver a Madonna incluso, pero luego nos cuesta gastarnos 15 o 20 euros en ir a ver en Grada Mágica, por ejemplo, a Borjo, a ti mismo, Miguel, o cualquier otro compañero. ¿Qué es lo que está pasando con este tema, Miguel? ¿Nos puedes aclarar un poquito? Bueno, yo creo que es un problema complejo, ¿no? Yo creo que primero hay un problema general, ¿no? De la sociedad actual, de poca... Todo va muy rápido, el mundo audiovisual y el mundo de Internet los come, ¿no? Y luego hay un bajo interés o no muy alto interés por todo lo que es cultural, ¿no? Me refiero a interés como una necesidad, no digo... Al final, la gente hace la cultura en su tiempo libre, ¿no? O sea, como si fuese una cosa anecdótica, ¿no? O sea, salimos a... Sí, como algo secundario. Eso es. O sea, es para el tiempo... Fíjate, os decía, en las librerías está dentro, cuando catalogan los libros, magia entre pasatiempos y juegos. Los libros de magia. Fíjate, ¿no? Sí, no tiene mucho sentido. Y estamos hablando de algo tan currado como es la carrera de catalogación, ¿no? De biblioteconomía y de catalogación, ¿no? Es decir, un libro de magia no está metido en las artes, está metido en juegos y pasatiempos. Por lo tanto, en general, la gente no es muy dada a gastarse el dinero en arte, ¿no? Pero... y sí, en fútbol y otro tipo de cosas, pero yo creo que la gente, o sea, los magos tenemos que hacer un esfuerzo, es un trabajo nuestro, ¿no? No podemos, claro, nosotros tenemos que, de alguna forma, autoexigirnos la excelencia, ¿no? Nosotros no podemos, yo siempre digo que, para mí siempre la siguiente actuación es la más importante. Siempre. ¿Por qué? Porque me estoy jugando el prestigio de la magia, ¿no? La gente, si se asoma a la magia, tiene que engancharse para siempre. O sea, la gente no se puede asomar a la magia un día y decir, efectivamente, lo que pensaba. Esto es un rollo. Y ahí, y es un problema, porque parece, tú vas a los ayuntamientos y solo te meten en la parte infantil, que está muy bien, ¿eh? Ojo, la magia infantil es fantástica. Pero como que a los adultos la magia ya no le interesa. Como que es algo que no tiene nada que ver con los adultos, ¿no? En un segundo plano. Claro. Entonces... Es muy importante que nosotros, cada vez que actuemos, lo hagamos con la responsabilidad de saber que quizás haya 3 espectadores hoy, y solo 3, que van a salir de aquí y tienen que contarle al resto de las personas de su entorno que esto es maravilloso. Y eso es lo difícil, es una responsabilidad nuestra. En esa parte es nuestra. En la otra, en los planes educativos... Eso es otra cuestión que habrá que pelearse con los ministerios de cultura correspondientes, con las juntas municipales, con los ayuntamientos, que sepan también vender la magia. Os voy a contar una anécdota muy pequeña. El Memorial Ascanio antes se hacía en Rivas, y el intercambio que hacíamos para que nos saliese gratis a la sociedad era que ellos nos dejaban en el centro, y a cambio nosotros hacíamos 3 actuaciones gratis para el ayuntamiento, un intercambio cultural, digamos. Jamás nos pusieron las actuaciones en temas de adultos. Yo nunca les dije que era para niños. Es más, les insistía. Por favor. Y no les entra... O sea, no es que me dijese, no, hemos probado, hemos preguntado. Es que no les entra en la cabeza. Otra cosa es un famoso. Si viene un famoso... Bueno. Pero la magia, así en abstracto, sin saber el mago, para niños. Pero así, o sea... Y eso, estando muy bien, claro, ¿cómo no? A mí me encanta actuar. Yo no soy infantil, pero me encanta cuando vienen niños. A mí me vienen muchas veces niños a ver las actuaciones a partir de 7, 8 años. Y yo lo gozo. Pero igual que lo gozan sus padres que están con ellos, ¿no? Es decir, yo no lo hago pensando en los niños, ¿no? Lo hago pensando en ambos, ¿no? Y ahí tenemos mucho nosotros, ahí tenemos que insistir y es una tarea nuestra, ¿no? Claro, Miguel, hablando de lo de la excelencia que comentabas, hablaba el otro día con un compañero del cual no voy a decir el nombre, y me comentaba que él realmente lo que quiere es actuar para un público, que el público lo pase bien y esté entretenido durante X tiempo, pero él realmente no busca la excelencia. Decía, es que yo no quiero ser un premio Thyssen, yo no quiero ser un premio Ascanio, ni quiero ser... o sea, no quiero salir en televisión, quiero simplemente ganarme la vida de mago porque es lo que me gusta hacer. Pero, ¿crees que está equivocado o crees que es otra forma diferente de verlo? No, vamos a ver. Son 2 cosas distintas. O sea, ahí hay que tener cuidado en mezclar. Esa persona tiene una afición que es la magia, como le podía haber dado por contar chistes, y eso pues le gusta, le va bien, y se lo pasa bien, el público se divierte, él se lo pasa bien, se saca un dinero o no, me da igual que sea, o lo hace por amor al arte, pero
y busca que el público se ría y ya está. Y a mí eso me parece muy bien, ojo, que me parece muy bien. Si es que hay cientos y cientos de orquestas tocando por todos los pueblos de España y eso es fantástico. Y no tiene nada que ver, o sea, no podemos mezclar cosas. Intentar buscar la excelencia no significa buscar un premio Thyssen, es que no tiene nada que ver, tampoco. Es decir, buscar la excelencia significa tener un rigor para que cuando la gente se asome a ver nuestro arte diga, esto es una cosa fascinante, y ponerlo a la altura de otras artes como el teatro, la danza, incluso, bueno, el circo ahora han llegado también a cotas muy altas, ¿no? Y la magia todavía estamos en otro nivel. Entonces, no es que sea una cosa ni mejor ni peor, pero yo creo que cuando digo exigir eso me refiero a que el público cuando se asome, que cuesta mucho que se asome, diga, uy, va. Me ha merecido la pena, sí. Claro, y además esto, y mañana voy a otro y veo otra cosa distinta, y no hace todo el mundo lo mismo, todo el mundo gasta las mismas bromas, todo el mundo hace la misma estructura. Que eso está muy bien, pero que eso agota la mercancía, digamos, ¿no? Ves 3 espectáculos de magia, visto uno, visto todos. Entonces, eso es muy bonito, pero es muy repetitivo y es muy escaso, ¿no? Es muy pobre. Claro, al fin y al cabo, hablando un poco ya, ¿no? De casi terminando un poco, ¿no? Hablando del presente, hablando del futuro y también de teoría y de filosofía, ¿no? ¿En qué punto consideras que estamos, Miguel, a nivel teórico? ¿No hemos tocado techo ya con Arturo? ¿O todavía tú no tienes la sensación, no sé si lo sabes, o por lo menos tienes la sensación de todavía queda algo que explorar, hablabas un poco del tema de la presentación, entonces a lo mejor queda todavía mucho por investigar y profundizar a nivel teórico, ojo. Sí, no, yo creo que queda mucho. Yo creo que tenemos la fortuna de que con Ascanio construyó unos muy buenos cimientos, pero son los cimientos. Y los cimientos no son el edificio, ¿no? O sea, yo creo que queda mucho. O sea, yo creo que el problema está que es muy complejo, porque, claro, tienen que ser mentes muy especiales. Y claro, los magos somos pocos, ¿no? Ahora va creciendo. Yo creo que ahora con la expansión, o sea, los pensadores de magia son pocos, ¿no? Hay pocos, comparados con otras artes, ¿no? Hay más músicos que magos, ¿no? O más gente aficionada a la música que a la magia. Por suerte está creciendo y yo entiendo que finalmente, pues, concluiremos en que irá completándose la teoría mágica de manera que sea mucho más rica, ¿no? Porque ahora tenemos una base, pero tenemos, lo veíamos antes, muchas dudas, ¿no? Sobre lo de cómo tienes que trascender, cómo tienes que montar un show, claro, nos falta mucha estructura todavía, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, modestamente para mí tengo la mía, ¿no? Que la utilizo, pero claro, yo eso, si un día lo tengo que contar, me tengo que pegar una currela y a lo mejor no soy capaz, a lo mejor mi mente no es capaz luego de sacar las palabras exactas para decir lo que yo estoy haciendo, ¿no? No es fácil teorizar, no es fácil. Entonces yo creo que falta mucho. Pero, al menos de lo que tenemos, vamos a usarlo, ¿no? Y yo creo que si lo que tenemos lo usamos, vamos avanzando. Pero yo creo que queda todo, con lo cual eso está muy bien. O sea, está muy bien. Ser consciente de que queda todo. Como pensemos que ya está todo hecho, pues caeremos en la repetición. Imagínate, yo no conozco muy en profundidad el cine, pero estoy seguro que tiene que haber un montón de escuelas de cine, teorías. Es que yo creo que hasta de el vestuario de una película, hasta la música, todo está relacionado en la integración de la película, ¿no? No tiene nada ya ni siquiera que ver con la música, es la música oriental. Imaginaros en magia, ¿no? Los movimientos en magia. Yo en eso soy muy puntilloso, ¿no? En cómo se tienen que exponer los elementos que salen en un espectáculo de magia, ¿no? Aunque sea magia de cerca, cómo se tienen que mover las manos. Todo eso es importantísimo. Y claro, los magos en general, pues vamos venga, para acá y para allá. Por ejemplo, no hay guionistas de magia. No hay guionistas de magia. No los hay. Y uno se hace sus propios guiones como buenamente puede, pero no los hace con una ortodoxia de guión, ¿no? Haría falta guionistas de magia, no guionistas, sino guionistas de magia, que entiendan la magia y sepan hacer guiones. No hay. Vamos, no hay. Que yo sepa, no he visto nunca. Hago guiones de magia. Entonces, claro, todo eso falta. O sea, yo creo que falta mucho, pero eso está muy bien porque es un camino por... Yo siempre digo lo mismo, tenemos la fortuna de que estamos descubriendo todavía un montón de cosas. Nos equivocaremos en algunas, pero probablemente te permite avanzar mucho, ¿no? Yo creo que algún día llegaremos, seguro, y vamos avanzando. Y cuando ya ves ciertos actos, ¿no? Ciertos números, tienen una belleza enorme, ¿no? Por ejemplo, la escuela coreana, toda esta gente ya empiezas a ver que ya hay otras tendencias y otras formas de expresar, estéticas y tal, que están metiéndose en la magia y que por ahí hay caminos, ¿no? Que habrá que teorizar sobre ellos, que igual allí las tienen, yo como no entiendo su idioma, igual tienen ya sus tratados allí y no han llegado aquí, y a ver si los conseguimos, pero...
falta mucho y eso está bien. Bueno, eso es positivo, ¿no? Que claro. vaya hacia adelante y yo creo que hay un mensaje también que entenderá creo que ha quedado clarísimo, Miguel, como lo has explicado. El público, yo creo, no mago, yo creo que ha entendido perfectamente la importancia de la teoría en la magia, y el mago que nos escucha también habrá entendido la importancia de esa teoría y el papel que le corresponde dentro de este campo de la magia, esta disciplina de la magia, y la responsabilidad que supone, tanto a nivel de lograr la excelencia, aunque hagas magia me da igual, en bodas y solamente hagas magia en eso, pues intentar que esa magia que tú hagas sea la mejor del mundo, y al fin y al cabo pues ir avanzando y sentir que tenemos la responsabilidad como magos de aportar un poquito, ya sea con un pequeño detallito, ya sea imaginándote de qué manera puedo mejorar este pase, o se me ha ocurrido de esta manera, compartirlo con el resto, y al fin y al cabo yo creo que todos vamos en el mismo barco, que es en el de que la magia avance y que esto al final pues siga hacia adelante y la gente pueda disfrutarla, y también los magos, que me pasará como a ti, ¿no? Que soy el primero que disfruta haciendo magia. Por lo tanto, eso es imprescindible. Bueno, abrimos un poco, yo no sé si ha habido preguntas, si queréis hacer alguna pregunta más a Miguel ya conclusiva para ir terminando. Diego. Yo solo una cosa a nivel mago, y es que en nombre de todos los magos, por favor, publiques eso que has dicho que tienes que escribir antes. Bueno, sí. Y ya está. ¿Has visto? Antes pregunta marronera y ahora... Es que ¿sabes lo que pasa? Mira, pero eso... No, te voy a responder. Lo acabaré haciendo, si no yo, pues con alguien que se ponga conmigo y tal. Pasa una cosa, que estoy en una fase ahora mismo, por cómo se ha dado, ¿no? En la que todo mi afán, porque yo creo que falta mucho por hacer ahí, está en dar vida a los juegos hacia el público, ¿no? Y en crear nuevas presentaciones de juegos. Yo procuro todos mis juegos que tengan presentaciones originales, diferentes, sobre todo para que el espectador lo entienda, los efectos y la magia que hay en ellos. Y esa tarea lleva mucho tiempo, ¿no? Pero esa me apasiona bastante más que la tarea de escribir y dejar sé que tengo que hacerlo porque a la gente le apetece y estaría bien, ¿no? Pero es verdad que en este momento, por desgracia, no tengo todo el tiempo del mundo, y la otra faceta ahora mismo me fascina, ¿no? O sea, el pensar, el tener en paralelo, ahora tengo un espectáculo y todavía estoy ahora con otro en paralelo y no sé qué, montando las ideas todo el día pensando en cómo enfocar. Y entonces, claro, eso me lleva mucho tiempo, pero sí lo haré, lo tengo que hacer, claro. Bueno, se ha comprometido aquí en Imposibles Improbables, Miguel. Robert, para ir terminando. Bueno, sí, yo quería comentarte, porque bueno, me trasladaba a otro compañero también, que lleva poquito tiempo también en la magia. Me decía si empezamos copiando debemos ser originales o buscar la originalidad. Hace no mucho leía, no recuerdo exactamente qué libro era, porque yo últimamente he leído bastantes, que comentaban que lógicamente, como en todo, tenemos que empezar copiando. O sea, no que vayamos a ponernos de cara al público copiando un efecto, por ejemplo a ti, Miguel, copiándote algo y haciéndolo exactamente igual que tú. Pero sí que era bueno el empezar copiando. De hecho, si te sientas con un músico, yo que llevo muchos años la guitarra, si te sientas con un músico... Te empiezan a explicar cualquier canción, me da igual, Stand By Me o cualquier canción de cualquier grupo, no te dicen sé original desde la primera nota. Entonces, ¿me podrías dar tu opinión, Miguel? Sí. Ya que tú tienes tanta experiencia. Sí, vamos a ver, yo lo que creo es que cuando hablamos de copiar no hablamos de hacer juegos de otros como algo formativo, ¿no? O sea, al final para aprender tienes que coger buenas obras que estén bien hechas, y lo que sí es muy importante es cuando coges esas buenas obras que estén bien hechas, lo hagas de una forma consciente, sabiendo que eso es algo formativo, ¿no? O sea, yo creo que ahí radica el problema del conflicto que hay a veces en cuando se dice que copia. Mucha gente copia sin saber por qué. Simplemente porque como eso funciona, pues ya lo voy a hacer yo para que el público se ría. Y eso no es, en mi opinión, ¿no? Eso no es bueno, porque al final eso perjudica a todos los magos, ni a él, ni al mago que ha copiado, que se puede sentir más o menos molesto. No, perjudica la magia. Porque la gente ve siempre lo mismo. O sea, cuando tú ves una persona que ha pagado una entrada por un espectáculo y a todos los magos les ha pasado lo mismo, que se han encontrado con un borracho y les ha pasado no sé qué, pues claro, dice la gente, es que esto... La moneda que me regaló mi abuelo y todas esas pierde cosas. Autenticidad. O sea, al final no está hablando un artista, está hablando alguien en nombre de otro y que ha aprendido y no pasa nada, y está muy bien, pero está en fase formativa. Y la gente tiene que empezar a entender que esto, nosotros tenemos que tener la responsabilidad de decir, oye, estoy en fase formativa, pues sí, pero que yo sé que esto lo tengo que cambiar. Y a veces el aplauso nos engaña. A veces cuando la gente al final nos aplaude mucho y te dicen qué bueno eres, dices, jolín, ya está.
Esto funciona, ¿para qué voy a cambiarlo? Soy un crack. Totalmente de acuerdo. Y entonces dices, claro, yo me imagino que los primeros que tocasen la flauta les aplaudirían aunque aquello desafinase, pero cuando ya oyes una flauta fina, pues dices... o sea, no podemos jugar con la poca experiencia del público en ver magia para agarrarnos ahí para decir es que somos muy buenos, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser autocríticos, pero tampoco fustigarse, es decir... cada uno en su nivel, despacito, y hoy cojo ideas de este. Yo creo que hay una magia muy buena, formativa, que todo el mundo... Siempre digo que hay juegos por los que hay que pasar, aunque sean de otro, para aprender digamos, lo que hay dentro, ¿no? Y eso, con eso aprendes mucho. Ahora, hay un momento en el que entiendo que tienes que intentar buscar tu camino, y eso no es fácil. Sara Black, para ir terminando... La verdad es que estaba pensando precisamente en esto, en buscar el camino, en crear los juegos, ¿no? Veo muchísimo rigor, mucho cariño sincero en ti hacia la magia, cómo te preparas, y lo que estaba pensando es cuántos años te puede costar crear un espectáculo en tiempo de lecturas, en los ensayos, crear el material que requieras, naturalmente, o tal vez en la conexión entre juegos, ¿no? Para que cuentes esa historia que quieres contar del modo que necesitas. Muchísimo. Mira, al final todo lo que haces es un cúmulo de años, ¿no? O sea... Desde el principio todo se va retroalimentando, sí, ¿no? Lo que pasa es que a veces, un día surge una necesidad por una idea que dices, hostia, esto se lo puedo contar al público. Y a partir de ahí empiezas a trabajar, pero en la mayoría de las ocasiones, eso que tú luego aportas ahí es un montón de juegos y experiencias anteriores, que algunas llevas 3 años, otras 5, otras estaban ahí paradas. Mira, y algunas, eso es lo que a veces da cabrea un poco cuando te copian, es decir, hay ideas que una vez vistas, la gente dice, jolín, pero si esto es muy simple. Y dices, ya, pero es que llevo 20 años hasta quedado con ello, ¿no? Dar con ello y te lo coge todo el mundo y dices, para mí. Y dices tú, hombre, no es que me vaya a enfadar con todo el mundo, pero tío, que me ha costado 20 años esto, que... Un poco de respeto, ¿no? Sí, pero, o sea, y entonces cuando dices, claro, es que la mayoría de los magos no tienen esa responsabilidad, y es un problema, no pasa nada. Cuando lo hacen es porque no tienen esa responsabilidad, si no, no lo harían. Nunca se me había ocurrido pensar en si había o no un guionista en la magia, porque muchas veces, visto desde fuera, ¿no? El carisma del mago, yo pues, si veo que lo hace bien, pues no me sorprendo, porque digo, bueno, ya imaginaba que esto iba a salir. Claro, yo creo que es un problema también presupuestario, ¿no? O sea, hay una parte económica también en esto, es decir, los magos, sobre todo los magos de cerca, manejamos presupuestos muy bajos, porque las entradas a las que podemos vender otros espectáculos son pequeñas, y claro, al final... Y luego que no hay muchos guionistas de magia, pero a lo mejor no los hay porque se morirían de hambre, quiero decir. Un tipo estudia guión de magia y voy a ponerme con ello. Entonces, es verdad que funcionamos mucho por amistad, por colegueo, por amiguete que te ayuda, no sé qué. Pero es verdad que tenemos que intentar, aunque sea así, ser conscientes de que tenemos que pedir ayuda en ciertas cosas, respetar ese espacio, ¿no? Una persona que te diga, oye, las músicas, y luego tú hacer la labor de director. El mago tiene que hacer, una de las tareas que tiene que hacer el mago es la labor de dirección de su obra, ¿no? Y esa es la que tú tienes que tener clara. Y ahí la teoría viene muy bien para tener los cimientos puestos, la base bien puesta, para que cualquier aportación de otro tipo, los bailes, los no sé qué, las músicas, no rompan la estructura mágica. Se pueden meter, pero tú eres el que tienes que decir hasta aquí. Y aquí puedo meter... Oye, ¿aquí puedo meter una cosa de humor? Sí. Pero hasta esta línea, de aquí no te puede pasar. Y esa es la labor del director, como en cine, o como ahora vosotros cuando editéis esto, ¿no? Vosotros al final esto lo editáis con lo más interesante para el público, ¿no? Y esa responsabilidad es vuestra. Esa responsabilidad es vuestra. Aquí tengo que cortar, aquí tengo que contar la música. Esa labor, el mago la tiene que hacer cada vez que montas un show y es su responsabilidad, claro. El estudio es muy importante y además conocer, claro, la parte teatral, como comentabas, al ser un sitio pues habitual, ¿no? Donde se hace magia, también distintas artes, pues la música, y por ejemplo en los colegios, que antes hablábamos de la magia en sitios infantiles y demás, siempre me ha parecido muy curioso. Y no sé si los niños son capaces de llegar a ese mundo abstracto de la magia, cosas que desaparecen, si ni siquiera tienen su esquema corporal bien aprendido, ¿cómo pueden saber si las cosas que les mostramos, que les mostráis, ¿no? Que cambian, que mutan, que se mueven, son así, ¿no? Igual para ellos el mundo todavía te escondes o te tapas los ojos y ya no estás, te escondes, cucú. Entonces, claro. Qué difícil llegar a los niños y que que de entrada que un niño esté quieto más de 20 minutos, imposible. O sea, la magia infantil es una auténtica especialidad porque estamos hablando de niños que todavía, menores de 6-7 años, que suele ser esa... Porque a partir de 6-7 años ya entienden muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y eso es una auténtica especialidad de magos que solo ellos saben hacerlo, ¿no? Porque lo estudian expresamente.
Hay congresos de magos infantiles, se está celebrando uno, y estudian la psicología del niño y qué es lo que el niño le engancha para ver magia en esa expresión, ¿no? Claro, es muy complicado, la magia es muy compleja, ¿no? Es absolutamente compleja. Lo que pasa que es verdad que luego hay magos infantiles fantásticos y magos infantiles no tan buenos, claro, como en todo, como en el mundo de los payasos, los hay geniales, ¿no? Que gustan a los niños y gustan a los mayores. Bueno, yo creo que la magia del niño infantil es una especialidad absoluta, ¿no? Muy específico, pero la magia a los adultos, yo creo que es como la historia. A todos nos gusta leer algo interesante, misterioso, asistir a un espectáculo con magia, con encanto, con cosas. Yo creo que es desconocimiento, pues igual de dónde ir a verlo o algo de buena calidad. Yo creo que es una cuestión, digo, de ambos. El público se asoma y cuando se asoma tiene que ver algo fascinante. Si el público porque el público va siempre con una premisa, ¿no? O sea, el público entra en un espectáculo de magia y ya está pensando que no me saque porque me va a poner en ridículo. O sea, ya hay cosas que... Sí, Jake, porque es lo que generalmente ve. Y claro, es una pena, ¿no? O sea, yo cuando voy a un concierto, voy al cine, no digo, me voy a poner aquí que si no el acomodador me va a pegar un mamporro. Como mucho digo, donde lo veo viendo lo normal, pero no digo, a ver, entro y ya está, y ya sé que va a ser una mujer cómica y tal. Por culpa de los magos, claro. Los magos somos los que hemos hecho... Porque si no, el público, ¿por qué va con esa creencia? Habrá mucho público adulto tal vez que retome después de ir a un espectáculo para sus hijos. Por supuesto, y regresa con amigos. Eso es muy buena señal, ¿no? O sea, ellos mismos repiten y nunca sabes si vienen, les apetece mucho a ellos y te traen a otro como excusa, que yo creo que a veces también, y ellos vuelven, ¿no? Con lo cual, o sea, no mandan a los amigos, sino que ellos regresan con un grupo. ¿Crees que sería interesante que en el currículum escolar se incluya la magia? Porque puede ser muy interesante expresión, hablar en público, expresión corporal, psicomotricidad, todas estas cosas que están de moda. Por supuestísimo. O sea, sería divertidísimo, yo creo que les encantaría. Yo que llevo muchos años dando clase, igual soy el profesor más antiguo de España, si no de los más. Sería fundamental, o sea, fundamental que estuviese, no sé cuánto, ¿no? Una extraescolar, no solamente magia, música, tal, estuviera metido en el plan. ¿Por qué? Porque es una forma de que ya los niños sepan que la magia está metida dentro del mundo del arte, ¿no? Y por tanto, aunque solo sea por eso la gente sabe que la arquitectura es un arte y no es que sea para hacer casas, ¿no? Porque la estudia. O sea, no es para decir, para vivir, no, pero es que además es algo que expresa cosas, ¿no? De cada civilización, de cada época, ¿no? Y la pintura no es una cosa para manchar las paredes, pintura es un arte porque lo estudia. Y entonces sería bueno que también supieran que la magia lo es, ¿no? Y claro, todo lo que metan, vamos, sería... Y además bueno para ellos, claro. Como el teatro, o sea, tanto el teatro, que eso por fortuna ya está muy metido como extraescolar, ¿no? Ya hay teatro. Pues la magia debería estar también. Bueno, terminemos ahí con esos mensajes que enviamos positivos a la sociedad. Bueno, Miguel, hay una pregunta que hacemos a todos los invitados y es que nos cuentes tu momento mágico más impactante. No me importa que sea un momento que hayas vivido tú como mago, tú viendo a un mago, o incluso, si quieres, te puedes salir de la línea y contar otro momento que tenga magia, pero que no sea específicamente mágico, lo que tú quieras. Claro, a lo largo de todos estos años, o sea, hay muchos y muchos aspectos. Pero, vamos a ver, pero si hay una cosa que me satisface, voy a decirlo así, ¿no? Más que por el impacto mágico en sí, que son muchos, ¿no? De cosas que como digo, tanto en el mundo de la magia como en el mundo de la vida real, que me parecen mágicos, ¿no? Cuando hago magia solidaria. O sea, cuando tú ves a unos niños, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado muchos años haciendo cosas para el pueblo saharaui, los intercambios que se hacían aquí, o sobre todo cuando son gente desfavorecida, ¿no? Cuando tú ves a unos niños que no tienen nada, o no tienen casi nada, que a causa de una actuación de magia se fascinan y te dan un abrazo, un aplauso o te dan las gracias, eso es algo impagable. Eso para mí es una de las cosas más impactantes que me imagino que no solo en magia, en general, con cualquier tipo de actividad. Cuando pasa eso, significa que la magia es importante. O sea, que la magia... O sea, y ahí es cuando es importante ser consciente de lo que es la magia. Porque de lo que en ti vean, pueden tener una reacción personal, ¿no? Si tú haces la magia simplemente porque es divertido, pues se lo van a pasar bien. Pero si además quieres trascender algo más, a ellos les va a servir, seguro. Les va
a ayudar en su autoestima, les va a permitir ver que existe algo que igual salen del hoyo en el que están. Igual les permite ver que donde están, pues bueno, no están tan mal como pensaban. No lo sé. Pero a mí, esa gente que cuando tú le haces un espectáculo de magia y no tienen nada, y de repente te aplauden y se están quietos y dices, y ves muchas veces otros niños que no te hacen ni caso, tienen de todo, y no sé qué, dices, jolín, qué pena, ¿no? O sea, y esos chavalitos que no tienen nada, están jugando con nada, y llegan aquí y se están ahí quietos mirándote con una cara de, hostia, para mí eso es de las cosas más impactantes que hay, ¿eh? Solo por eso ya está, ya merece la pena esta afición, solo por esto. Qué maravilla, Miguel, para terminar. Fíjate, no sabía lo que ibas a contarme, pero ha sido emocionante y además también ha concluido un poco, ¿no?, todo este tema de teoría y filosofía mágica. Bueno, Miguel, cuéntanos un poco dónde os podemos seguir. Está Grada Mágica, ese teatro especializado en magia de cerca, en calle Emilio Ortuño 20, donde podrán ver Antología de la Cartomagia, donde podrán ver un montonazo de espectáculos de magia. Todos los jueves Buscando un Deseo, Uh-huh. y los miércoles de la sesión VIP, que es la ciudad de Armando, un espectáculo imposible. Este teatro, y luego digo muy cortito, es una forma de expresar la magia. Igual que los cuadros se ven en los museos y enmarcados, y no te sacas la tela del bolsillo con la pintura y dices, coge de esta esquina y mira lo que he pintado, sino que la pones en un sitio para que luzca. Esto es Grada Magia, un sitio donde ver magia de cerca, de forma que realce realmente lo que es este bonito arte, ¿no? Entonces, ayudamos a eso, ¿no? Entonces, es todo chiquitín, fantástico, se ve directamente, no hace falta seguirlo por cámara ni nada, y modestamente creo que es uno de los mejores que existen, ¿no? De los que yo he visto por ahí, de los mejorcitos, ¿no? Así, por lo menos aquí en España, de los mejores que existen. Además, yo creo que toda esa excelencia de la que tú hablas en la magia está reflejada perfectamente en Grada Mágica. Calle Emilio Ortuño 20, lo pondremos en las notas también en gradamágica.com. Eso es. Pueden acceder. Y en Twitter Grada Mágica, o si me siguen a mí Miguel Gómez Mago, que siempre también hago pondremos también. Todas las informaciones, la mando también con el mío, y seguro que si buscan en Atrapa lo ponen Grada Mágica, también aparece, o sea que el camino sí, a través de Google llegan perfectamente a Grada. Por supuesto, además estamos siempre intentando meter cosas distintas, intentando nuevas propuestas, algunas salen bien, otras salen mal, pero salirnos de lo habitual, ¿no? Intentar tocar todos los palos. Bueno, estupendo, Miguel. Ha sido una entrevista fantástica en la que yo creo que hemos conseguido tratar esos temas. Así que nada, muchísimas gracias, Miguel Gómez, por venir a Imposibles Improbables. Pues muchísimas gracias a vosotros por divulgar todo esto y que el público lo escuche, lo vea y se aficione a la magia. Hemos llegado al final del 4º capítulo. ¿Qué tal, profesor Beladú? Muy bien, estupendamente. Aquí estamos, además, muy contentos porque el podcast yo creo que está empezando muy bien, ¿eh? Tenemos ya comentarios positivos de magos y de alguno que no es mago también. Sara Black. Muy bien todo. Y escuchando a Miguel Gómez, que ya conocíamos de podcastiza, así que estamos muy contentos de volverla a tener en el podcast spin-off y que este podcast de magia Imposibles Improbables siga tan bien como va. Que va muy bien. ¿Qué tal, Diego Muñoz? ¿Te ha gustado el programa? Increíble. Ha sido súper interesante lo que nos ha podido contar Miguel. Y nada, hasta deseando el siguiente programa. Robert Sweet. Bueno, pues siempre es muy interesante tener a Miguel entre nosotros, que es una pieza clave de la magia. De cuerpo presente, como decía Borja el otro día. Y la verdad es que bastante contento. Bueno, os recordamos que todos los programas podéis encontrarlos en www.imposiblesimprobables.com, que podéis seguirnos también en Twitter, @improbables, y también en nuestro Instagram oficial, @imposiblesimprobables. Os agradecemos muchísimo, por favor, que nos puntuéis con 5 estrellas en iTunes, y los me gusta y comentarios en iVoox nos ponen súper contentos y bailamos y todo, y Diego Muñoz canta, o sea que tenéis que darnos esos me gusta. Os esperamos dentro de 15 días con el 5º episodio. Adiós, imposibles.